se nos diga los temas sobre la mesa. Gabriela Cadilla, le da las gracias por acompañarnos en esta ocasión una vez más aquí con ustedes y con mi compañero Martín Iglesias. Muy buenos días. Buenos días, Gaby. Buenos días a usted que muy amablemente tiene un tiempo para dedicarnos. Esperamos que sea de provecho lo que hoy se va a discutir en esta mesa, el debate municipal. Claro que sí, hay que poner este tema, es importante porque desde hace mucho tiempo hay voces que han aclamado la creación de lo que es la Comisión de Arbitraje Médico, que en esta semana, bueno, pues ya la 15ª legislatura tuvo a bien dar la creación o dar el paso a esta Comisión de Arbitraje Médico. Una comisión que por demás me parece importante para la sociedad porque le da una herramienta para que pueda decir o evitar responsabilidad en el caso de los en los que se presume puede haber negligencia. De los médicos y en algunas otras ocasiones, habrá que decirlo, posiblemente hay complicaciones de manera natural de los pacientes, pero esto sería una herramienta más para limitar la responsabilidad. Sí, claro, a veces uno no comprende al grado tal de exigirle al doctor que haga a veces hasta lo imposible por salvar a un familiar o a un paciente, ¿no? Pero no comprendemos a veces la magnitud de la enfermedad o de la gravedad del asunto y es cuando nos quejamos y decimos, bueno, murió por negligencia médica. ¿Qué tan cierto es que sea negligencia médica cuando los propios médicos, pues obviamente han jurado defender la vida? Claro, déjeme nada más darle un dato como antecedente. Hay 14,000 quejas que se han dado por negligencia médica nada más en el 2016. Esto en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Okay. Es preocupante, dicen, la indolencia y prepotencia que con las muchas ocasiones empleados del sector salud en México, no solo médicos y enfermeras, sino también administrativos, tratan a personas que requieren atención de manera urgente, por supuesto por la delicada o crítica. El más reciente informe que fue presentado en el mes de mayo de ese 2017, que corresponde por supuesto al año 2016, bueno, pues se habla de que el sector público tiene el 74.2% de las quejas. De estas quejas, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que representa el 43.4% de las quejas, y bueno, pues entre el 28% se van con clínicas, hospitales privados, laboratorios y gabinetes de consulta médica, y un 23% lo acapara también el ISSSTE. Sí, habría que ver cuántas de esas quejas, de esas más de 14,000 quejas que existen en el año, pues realmente sí caen dentro de esa categoría, ¿no? O sea, digamos, justo o no, a ver si caen dentro de esa categoría. Yo creo que en ese caso tienes razón, son y se hablan, bueno, pues de un número importante, 14,000, de esas, cuáles sí y cuáles no procedieron como una negligencia médica, ¿no? Sí, claro, aquí nos veíamos en Quintana Roo, hablando específicamente del estado, era uno de los 3 estados que no contaba con una comisión de arbitraje médico. O sea, habían prácticamente 28 comisiones de arbitraje médicos estatales y actualmente pues el estado ya cuenta, al menos en la letra, así lo vemos, en la letra, con una comisión de arbitraje médico, ¿cómo ves? Claro, bueno, pues por lo pronto ya está esa herramienta, hay voces en contra, por supuesto los médicos que dicen aquí podría criminalizarse la profesión del médico, pero me parece, desde mi particular punto de vista, es una herramienta que tenemos y por la que podremos contar todos los ciudadanos, ojalá, bueno, pues así lo vean, y también, bueno, pues tendremos que escuchar a los médicos en su posición. Sí, de hecho, como hemos dado seguimiento a este tema, la propia presidenta del Colegio Médico, la doctora María Eugenia Oz Baranda, ella ha dicho junto con el colegio que no están de acuerdo con la creación de esta comisión de arbitraje médico, porque la consideran arbitraria, la consideran que no se les consultó y ellos mismos están luchando para que el gobernador aplique el derecho de veto, y ahí nos amplías un poquito más ese concepto del derecho de veto, para que esta comisión no sea creada. Pues efectivamente, en ese derecho de veto, el gobernador podría decir, señores, no hay la creación, no hay la publicación, simple y sencillamente se queda ahí. Pero me parece que ya durante muchos años se había quedado ahí. Si me permites, vamos a hacer el enlace en este momento
con Alberto Gabanini, él es secretario técnico de la comisión que se acaba de crear, de esta Comisión de Salud en el Congreso del Estado. Y bueno, pues lo tenemos y te tenemos, por supuesto, Alberto Gabanini, si tú nos puedes decir cuál es la situación, cómo viene la creación de esta Comisión de Arbitraje Médico, qué antecedentes tiene en Quintana Roo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por esta oportunidad de poder aclarar cómo está esta nueva ley de arbitraje médico. Como antecedente podemos mencionar que en el año 96 se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y posteriormente cada uno de los estados fueron creando sus comisiones estatales de arbitraje médico. El estado de Quintana Roo no fue la excepción. En 1997 el gobernador Mario Villanueva, mediante un decreto, establece la creación de la Comisión de Arbitraje Médico de Quintana Roo. Inexplicablemente 2 años después se desactiva y durante 20 años quedamos en un rezago como uno de los 5 estados de la República que no cuentan con una comisión de arbitraje médico. Hubo algunos intentos en legislaturas pasadas, presentaron algunas iniciativas que fueron desechadas, otras que fueron dejadas olvidadas en un cajón, y pues esta legislatura se dio la tarea de poner fin a ese rezago, de escuchar a la ciudadanía ante tanta necesidad de establecer un mecanismo de solución ante los casos de negligencia médica, que no es solo contra los médicos, puede ser responsabilidad de una institución pública o privada, y en los casos de negación de algún tipo de servicio de salud. No se trata de criminalizar, no se trata de una cacería de brujas, esas afirmaciones es distorsionar el objetivo principal de esta comisión. Esta comisión viene como una solución de conflictos de manera alternativa a la jurisdiccional, es decir, independientemente de la comisión de arbitraje médico, el paciente aún cuenta con las herramientas jurídicas, ya sea a través de la vía penal o de la vía civil, para solucionar sus problemas en casos de negligencia, de mala praxis. Es decir, que si algún paciente por mala atención del médico, por negación de atención del médico, por no haber sido atendido a tiempo, por haber sido diagnosticado de manera errónea, sufrir algún tipo de lesión de menoscabo a su salud o en determinado momento peligro para su vida o en su caso la muerte, los familiares también tendrían la opción, obviamente, de recurrir a la justicia penal para que se sancione al médico que de manera culposa o dolosa pudiera ocasionar lesiones o muerte en algún paciente. Eso es independiente de que exista la comisión de arbitraje médico, y asimismo por la vía civil pudieran reclamar la indemnización correspondiente. Lo que viene a solucionar la comisión de arbitraje médico es justamente evitar llegar a la vía judicial, es decir, es un mecanismo alternativo de solución de manera amigable, donde tanto el paciente como el médico o institución pudieran conciliar, es decir, llegar a un arreglo amigable de un conflicto. Supongamos que por alguna situación un médico cortara un dedo por error que no era el que tenía que cortar, ¿sí? Entonces, el paciente tendría la opción de ir a la justicia penal y demandarlo por lesiones. Sin embargo, pudieran llegar a un arreglo con el médico o la institución, indemnizarlo en ese momento a través de la comisión de arbitraje médico, es decir, se ponen de acuerdo el paciente y el médico o la institución con respecto a una indemnización, y entonces se evita todo el andamiaje jurídico de tener que iniciar una demanda por la vía civil, iniciar una demanda por la vía penal y mover todo el mecanismo jurisdiccional que lleva años en resolver, y que en determinado momento de ser encontrado culpable, pues tendrían que pagar una indemnización mayor por no haber llegado a un arreglo oportuno. Es decir, no viene a perjudicarlo, viene a solucionar. Y casos de éxitos, por ejemplo, recientemente el titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California mencionó que el 77% de los casos que llegaron a la comisión llegaron a una conciliación del 77%, es decir, sí tiene una efectividad
de que las partes se puedan sentar y platicar frente a este organismo que de manera imparcial nos ayude con asesoría técnica para que pudieran llegar a un arreglo. Porque incluso muchas veces puede ocurrir que a lo mejor el paciente demanda por la vía civil directamente a un médico, ¿sí? O por la vía penal, pero resulta que no es responsabilidad del médico. Muchas veces también puede suceder que el paciente sea el responsable por no llevar el tratamiento como se lo indicó el médico. Entonces, el médico se evitaría todo un proceso judicial, ya sea en la justicia penal o civil, y pudiera sentarse frente a esta comisión y quedar en claro que no es responsabilidad del médico, sino del paciente que no cumplió con el tratamiento para su rehabilitación. Es decir, en este caso la comisión no solamente va a actuar en favor, obviamente, del paciente, también, bueno, pues estaría de alguna manera, pues obviamente deslindando responsabilidades, y en este caso si la responsabilidad es del paciente, pues ahí queda. Ahora, ¿esta comisión es tripartita? O sea, ¿es tripartita? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se conforma la comisión? Ok, la comisión se va a conformar de la siguiente manera. Un consejo general que va a estar integrado por 5 consejeros y un presidente, 3 comisionados, uno de los cuales será un comisionado presidente, unidades administrativas que determinen su estatuto orgánico y reglamento, esto es para tener cobertura en todo el estado, una secretaría técnica como un órgano auxiliar del Consejo General, el cual deberá recaer en el comisionado presidente, y un órgano de vigilancia. En el caso del Consejo General va a estar integrado por 5 consejeros, cuyo cargo será honorífico y será designado de la siguiente manera: 3 consejeros designados por el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, entre los integrantes mediante ternas presentadas por los colegios o asociaciones médicas legalmente constituidas, es decir, van a ser médicos. También van a estar integrados por consejeros, permíteme. Sí, claro. Sí, aquí un comentario que nos hace, digo, también esperando aquí a Alberto, que nos dice Pedro Juárez que en los hospitales hay tantas carencias y deficiencias administrativas que no toda la culpa la tienen los médicos cuando se malatiende al paciente. Bueno, yo creo que tiene razón, ¿no? Ahí tendríamos que entrar en otro detalle. Ahorita estamos hablando precisamente de la conformación de la comisión tripartita. Sí, mira, el tema es que si el tema es que se designa la responsabilidad del médico porque a lo mejor el material quirúrgico no es de buena calidad, o carecen de determinado medicamento, o carecen de determinado instrumento para poder realizar algún tipo de procedimiento médico, obviamente el médico podrá deslindar su responsabilidad presentando las pruebas correspondientes, es decir, demostrando que no es la responsabilidad de él, sino de quien compró el material de mala calidad, o responsabilidad del director del hospital que no lo proveyó de los materiales necesarios para realizar el procedimiento médico. Es decir, justamente esto viene a que puedan dirimir esas diferencias y poder demostrar su responsabilidad, que no tienen la responsabilidad directamente, entonces deslindarse y la responsabilidad recaerá entonces en otra persona. Por eso es que esta comisión de arbitraje médico viene a solucionar los conflictos derivados de la prestación del servicio médico. No se trata de que se suban a un ring directamente el paciente con el médico y a ver quién cae, sino que dirimir las diferencias, analizar, estudiar y verificar, demostrando con pruebas quién tiene realmente la responsabilidad. Como te digo, puede ser responsabilidad del médico, puede ser responsabilidad del paciente que no realizó el tratamiento como se lo indicó el médico, o puede ser responsabilidad de la institución médica pública o privada, porque no es solo en las instituciones públicas. Las privadas muchas veces, por el tema de ahorrar costos, también utilizan material quirúrgico de mala calidad. Entonces, en este caso, la responsabilidad recaería en el director o la persona responsable de la compra de los materiales, responsable de que provea de todo el material necesario para poder realizar el procedimiento. Entonces, ahí ya se estaría determinando quién es la persona que deberá responder y dar la cara al paciente. Alberto Gabanini, estamos platicando contigo, secretario técnico de la Comisión de Salud.
Coméntanos, ¿tuvieron acercamiento con los colegios médicos para hablar y ponderar los temas que también a ellos les preocupa en esta conformación de la Comisión de Arbitraje Médico? Así es. Como puedes verificar en la página del Congreso, en las redes sociales donde quedan documentadas todas las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, y las sesiones de comisiones, toda vez que esa incluso también fue una iniciativa de la diputada Laura Beristain, que ya no hubieran sesiones secretas, que todas las sesiones fueran públicas y transmitidas en medios de comunicación, en las redes sociales, en el internet, para que todo el mundo pueda acceder y ver y comprobar el trabajo que se está haciendo en la 15ª legislatura. Entonces podrás ver que en las reuniones de las Comisiones Unidas de Comisión de Salud y de Justicia, donde se trató este tema del arbitraje médico, asistieron los diversos grupos de médicos, asistió el Colegio Público de Médicos de Cancún, asistió el Colegio Público de Médicos de Chetumal, asistieron médicos del ICE, del IMSS y de diferentes dependencias, y todos fueron escuchados en sus opiniones. Obviamente hubo quienes estuvo a favor, hubo quienes fueron neutrales, ni a favor ni en contra, y que iban a ser respetuosos de la decisión de los diputados, y como soberanía popular no representan solo a los médicos, representan a la población quintanarroense, y hubo médicos que estuvieron a favor de esta comisión. Entonces, y te puedo decir en concreto quiénes son los que están a favor y quiénes son los que están en contra. Quienes están en contra es el Colegio Público de Médicos de Quintana Roo de Cancún, mientras que el Colegio Público de Médicos de Quintana Roo, con sede en Chetumal, está a favor de la Comisión de Arbitraje Médico, y, por ejemplo, el Colegio Público de Médicos de Solidaridad, del municipio de Solidaridad, también manifestó estar a favor de esta comisión. No solo se dio en la reunión de comisiones, también hubo una reunión de trabajo con la Secretaria de Salud en el Hospital General de Playa del Carmen, donde también llegaron los médicos, llegaron también los colegios públicos de médicos nuevamente a manifestar sus opiniones referentes Sí. al tema de la comisión. ¿Habría alguna o hubo alguna petición en particular, señalamiento para la conformación y ya el decreto que sacaron de la conformación de la comisión? Ellos tenían el temor de ser juzgados por personas que no fueran médicos, y desde un principio esta iniciativa fue contemplada en que el Consejo de la Comisión de Arbitraje Médico estuviera integrada por médicos, es decir, tienen que ser médicos. Justamente viene a dar ese conocimiento técnico, ¿sí?, respecto al tema, porque por ejemplo, ahora ¿qué sucede? Hasta ahora que no existía la Comisión de Arbitraje Médico, las quejas de los pacientes iban a la Comisión de Derechos Humanos, que se encuentra atada de manos, porque si bien el derecho a la salud es un derecho humano, atiende múltiples violaciones a los derechos humanos, y al final del día lo único que se puede hacer es emitir una recomendación a la institución médica o al médico que no quisiera prestar un servicio o que no lo estuviera prestando de manera adecuada. Pero ahí queda, en una recomendación, no da una solución como tendría a hacerlo la comisión. La idea es que la solución salga de una conciliación entre el paciente y el médico. Que si no llegara a haber esa conciliación, de todas maneras, el paciente cuenta con las medidas jurisdiccionales, que es recurrir a la justicia penal, en el caso de que hubiera una comisión de un médico, o recurrir a la vía civil para ser indemnizado en el caso de mala praxis o de que le negaran un servicio de salud y tuviera que recurrir a otro lugar y erogar un gasto mayor, y además del menoscabo por el tiempo perdido para poder solucionar su problema. Claro. Alberto Gabanini, a mí me surge una duda. Si el mayor número de quejas a nivel, no solamente estimo Quintana Roo y algunas otras entidades, a nivel nacional, las instituciones más demandadas por negligencias médicas o por malos tratos, como se quiera ver, está el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, entre otras. ¿Por qué estas instituciones tienen que ser, en todas sus demandas, llevadas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico? ¿Por qué no hacer un apartado que pueda tratarse directamente
en esta comisión que se conforma ya, o que se va a conformar? Bueno, ahí la situación es porque tanto el INS como el ISSSTE son instituciones federales y por cuestiones jurisdiccionales se corresponde a la CONAMED, pero todo lo que sean quejas derivadas de los servicios estatales de salud y de instituciones privadas situadas en el estado de Quintana Roo caen bajo la competencia de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Es decir, sí van a traer los casos y ustedes directamente, o la comisión sería la que, bueno, pues lleve hacia la entidad federativa, hacia la CONAMED, que es la nacional. Exactamente, si alguna queja de alguna dependencia federal como el ISSSTE o el INS caen en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, se le brindará la asesoría al paciente y se le transfiere a la CONAMED esa conciliación porque es de su jurisdicción. Ok, entonces el detalle aquí, Alberto, si nos permites, es ahorita saber, los médicos preguntan, bueno, ¿quién va a calificar si es un arbitraje, si es una negligencia médica, si fue un descuido, si fue intencional, si no fue intencional? O sea, ¿quién se va a encargar de calificar y de ponerle prácticamente lo que son los niveles de castigo, por así llamarle, por darle un nombre? En este momento yo sé que todavía no hay un reglamento, pero por ponerle un nombre, ¿quién va a encargarse de hacer toda esa labor? Bueno, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico te dará su reglamento interno de funcionamiento. Obviamente se requerirá la participación de peritos para determinado caso. Es decir, si se trata de un caso de negligencia de salud mental, pues tendrá que ser un psiquiatra o un psicólogo. En el caso que fuera una cuestión quirúrgica, de cirugía, pues tendrá que ser un perito cirujano, médico cirujano. Es decir, dependiendo de cada especialidad que tuviera el caso concreto, la problemática, el conflicto, entonces es el perito que se va a requerir para que pues analice el caso y determine si hubo negligencia del médico, si hubo negligencia del paciente o si hubo negligencia de otras instancias de el servicio de salud, ya sea de la institución privada o de la institución pública, en el caso de que no hubieran proveído del material necesario, si no hubiera sido de buena calidad, y por esa situación, por ejemplo, se rompe la costura de la cirugía porque el hilo no es de buena calidad, o se infecta porque el hilo no es de buena calidad. Es decir, ya no es responsabilidad del médico, sino muy claro, por qué se infectó el paciente, o porque el paciente luego no le dio el tratamiento adecuado para estar desinfectándose la herida y eso llevó a la infección, o fue el material quirúrgico de mala calidad. Es decir, no se trata de responsabilizar siempre al médico. Por eso se necesita un estudio técnico a través de peritos que lo van a determinar, y eso va a ser tanto en la Comisión de Arbitraje Médico, va a ser si el paciente decide irse a la justicia penal, de igual manera interviene un perito, y si se va a la vía civil, igualmente interviene un perito. Es decir, eso va a ocurrir siempre que haya un juicio donde se requiera especificaciones técnicas para determinar quién tiene la responsabilidad, es decir, la mecánica del hecho en la cuestión causa y efecto, para determinar qué fue lo que causó en el caso concreto la lesión, el menoscabo a la salud. Se requiere un dictamen técnico que lo va a determinar un perito especial en el tema concreto. Alberto, ¿han tomado en cuenta estas formas o formatos que hoy ya en las instituciones públicas te dan previas, particularmente en cirugías del tamaño del que sean? Pues te dan un formato en el que tú aceptas la práctica de la cirugía que le van a hacer y ya prácticamente estás deslindando de responsabilidades al médico por lo que pudiera ocurrir al interior del quirófano, y te ponen ahí leyendas de que tú sabes que puede haber situaciones imprevistas. Y con esto se ha tomado en cuenta, porque me parece que esto ya es una anticipación de tratar de deslindar de cualquier error, equivocación o situación que se presente errónea por parte de los médicos. Claro, no, eso no deslinda de responsabilidad al médico.
en el caso de que fuera su responsabilidad. Es decir, este tipo de cláusulas no son Sí. no te designan de responsabilidad. Es decir, tú no puedes decir que corres el riesgo, corres el riesgo porque te sometes a una cirugía. Tienes un problema de salud, obviamente te tienes que someter a la cirugía, porque si no te sometes, entonces te mueres. Claro. Entonces, es necesario que te sometas. Y claro que corres un riesgo, pero ese riesgo también se puede exceder de un mero riesgo cuando el médico no toma el deber de cuidado o por alguna imprudencia o negligencia ocurre en alguna situación que deriva en un daño mayor a tu salud. Por ejemplo, si una persona requiere una cirugía, claro, se somete al riesgo de una cirugía. Nadie está exento de que pueda pasar algo durante la operación. Claro. Pero, por ejemplo, si el médico se olvida un bisturí dentro de tu cuerpo, o se olvida algodón dentro de tu Sí. cuerpo, o gasas, entonces en este caso, pues hay una responsabilidad por parte de él. ¿Por qué? Porque no tomó los recaudos necesarios para disminuir el riesgo. Es decir, una cosa es un caso fortuito de fuerza mayor y otra cosa es que por irresponsabilidad, por distracción o negligencia, dejar algún tipo de instrumento o material dentro de tu organismo que termina generando un daño mayor. Claro. Ese puede ser un caso. Vaya, bueno, sí, ciertamente. Vamos a ponernos del otro lado y también del lado de la afectación que pudiera verse a los médicos. Hay gente, personas que pudieran verse muy vivales en casos cuando pues se presume hubiera alguna negligencia y a lo mejor por una lesión o herida que quisiera hubiera sido de más o considerarlo así, pues quieran sacar también provecho, es decir, sí, ese pues, es el temor. que les paguen una indemnización estratosférica, porque también está del otro lado, o tal puede ser la acusación que lleguen hasta perder las licencias, ¿no? Sí, Las cédulas. precisamente ese es el temor de los médicos, que esto se tome como un negocio, como tú bien lo acabas de señalar, como un negocio y presionen a los médicos para pagar lo que realmente no debería de ser, ¿no? Ya nos acaba de decir ahorita Alberto, nos acaba de decir precisamente la columna vertebral de lo que es el castigo para las personas que cometan alguna arbitrariedad en cuestiones de medicina. O sea, no solamente es para el profesional de la salud, también está hablando de las instituciones de salud, también está hablando de los productos que se utilizan en las instituciones de salud. O sea, precisamente, de usted que nos ve y nos escucha, precisamente la comisión es para eso, para determinar dónde fue que falló en todo el proceso de mejora de la calidad de la salud, dónde falló el proceso de que el paciente saliera 100% contento. ¿No es así, Alberto? Así es. O sea, si aquí la cuestión es que esto que mencionas de que puede haber gente que quiera sacar provecho, de hecho, si existe o no la comisión de eficacia médico lo puede hacer. El tema es justamente que al someterte a una solución cara a cara con el paciente, se puede determinar de manera más rápida esta cuestión y demostrar que entonces es el paciente quien está mintiendo porque se demuestra que no hubo responsabilidad del médico ni de la institución, sino que el paciente probablemente cometió algún tipo de acciones como para que su tratamiento no llegara al resultado adecuado. Entonces en este caso se determinaría que la responsabilidad del paciente de una manera más rápida, porque digo, independientemente si no existiera la comisión, el paciente lo podría hacer por la vía civil, ir con engaños, demandar civilmente, y esto estamos hablando de una demanda que puede durar 3, 4, 5 años, y que con el tiempo se van perdiendo ciertas cuestiones, ¿no? Que cuando se tratan de manera inmediata, se pueden resolver más rápido y se pueden detectar ese tipo de mentiras cuando lo llevas a una demanda por la vía civil, que es un escrito y luego se tiene que contestar la demanda y luego se entra a la etapa de pruebas, da la oportunidad de que el paciente con la intervención de un abogado además se confabule para perjudicar al médico o institución. En la
la vía civil, llevando testigos falsos, etcétera, etcétera. Es decir, es un mecanismo más complejo que puede incluso perjudicar al médico, peor porque al transcurrir mayor tiempo, mayor es la indemnización que le tendría que dar al paciente. Cuando al someterse a una conciliación ante la Comisión de Arbitraje Médico y con un estudio técnico, el perito demostrara que no hubo responsabilidad del médico, que no hubo responsabilidad de la institución médica, sino que el paciente o está mintiendo o realizó acciones tendientes a empeorar su salud, entonces ya el paciente quedaría desacreditado y esos medios obtenidos en este proceso le resultarían favorables al médico y a la institución en determinado momento si el paciente incurriera a la vía civil o penal, porque ya habría medios de prueba que se sometieron a la conciliación y arbitraje médico para luego presentarlas deslindando su responsabilidad. Vaya, ¿qué harían o qué opinión les merece ya la solicitud de veto que ha puesto el Colegio de Médicos aquí en el norte del estado? Bueno, como te digo, es un grupo de médicos que no está de acuerdo, no estuvo de acuerdo desde el principio, sin siquiera haber leído la iniciativa, no estuvieron de acuerdo en la instauración de la Comisión de Arbitraje Médico, y de hecho ellos mismos lo manifestaron, que son quienes en pasadas legislaturas constantemente han estado frenando la creación de esta comisión. Y mientras tanto, los casos de negligencia en el Estado, casualmente en la zona norte, es donde se han estado incrementando año con año, ¿no? Es mucha casualidad que justo el Colegio Médico de Cancún sea quien se opone, cuando es en la zona norte donde se concentran los mayores casos de negligencia, mientras que el Colegio de Médicos de Playa del Carmen y de Chetumal sí están a favor de la creación. Ellos están en todo su derecho de emitir las opiniones que quieran, están en su derecho de expresarse en contra y de solicitar lo que quieran ante el gobernador. Están en todo su derecho de hacerlo. No obstante, tenemos que tener en cuenta que esta comisión viene a favorecer a los médicos, a las instituciones, para que puedan dirimir sus controversias de manera amigable con los pacientes. También viene a beneficiar a los pacientes para que tengan solución rápida, no solo en los casos de mala praxis o de negligencia médica, sino sobre todo en los casos de falta de atención. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Sí. Se ha estado dando en las últimas administraciones públicas, por ejemplo, las asociaciones civiles de temas de VIH, sobre todo en Playa del Carmen, por ejemplo, la Vida Positiva Playa AC, que está al frente de Rudolph Hills, constantemente ha tenido problemas por falta de suministro de los medicamentos para poder llevar a cabo el tratamiento de VIH, y que en el caso de que se interrumpe ese tratamiento, el virus de VIH se fortalece y entonces se hace más resistente al tratamiento posteriormente cuando lo continúa. Entonces, él constantemente ha tenido que estar recurriendo a la Comisión de Derechos Humanos para que llegaran los exhortos de la Comisión de Derechos Humanos a las instancias de salud del Estado y federales para que se suministraran los medicamentos, y era un constante peregrinar de este tipo de instituciones que ahora, en el caso, por ejemplo, de que fueran a un hospital y no se les diera la atención en cuanto al suministro de medicamentos, podrían resolverlo de manera inmediata sometiéndose a la Comisión de Arbitraje Médico, porque habría una negación de un servicio de salud, y en este caso ellos podrían requerir la intervención de esta comisión para poder llegar a un trato amigable con la Secretaría de Salud para que en la brevedad le suministrara y en posterioridad no le interrumpiera esa prestación de medicamentos. Entonces, ese es uno de los casos, por ejemplo. No necesariamente se trata de buscar a los médicos en caso de mala praxis, sino de resolver todo tipo de controversias que pudieran surgir derivados de los servicios de salud, sean públicos o privados. Y vaya que sí hay bastantes, entre ellos los tiempos de espera Sí. de primera atención médica, llámese urgencias o consultorios, que a veces pasan
6 o más horas para que te puedan dar una atención, y simple y sencillamente a veces nada más te dicen, pues tómese un paracetamol para el dolor. Y bueno, Alberto, de no aceptarse el veto, porque sabemos que ya enviaron la carta los médicos al gobernador del estado, Carlos Joaquín, ¿qué tiempo consideran se conformaría esta comisión ya con todo su consejo? Bueno, en los artículos transitorios de la ley marca los tiempos. Obviamente habrá que esperar a la asignación del presupuesto del 2018 y a la integración de este consejo, es decir, que los colegios médicos presenten sus ternas, que el gobernador presente la terna al Congreso del Estado para que sean seleccionados aquellos que, de acuerdo a su currículum, su trayectoria, su integridad moral, se puedan integrar este consejo para que de manera imparcial y honorífica pudieran dar atención a los pacientes, a los médicos de las instituciones, ser conciliatorios y lograr esta efectividad que ya tienen otros estados, como te comento, en Baja California el 77% se llega a solucionar en una conciliación, es decir, que la mayor parte se busca a través de esta vía alternativa de acceso a la justicia y no tener que recurrir a la vía civil o a la vía penal, que es un peregrinar de trámites, de tiempo y que conlleva luego a soluciones extemporáneas que no son las más adecuadas, sobre todo en este tema tan importante de la salud que muchas veces requiere solución expedita. Estamos hablando de la salud, que el tiempo muchas veces genera que se empeore la integridad, tanto física, mental, se degrada el cuerpo, se crece la enfermedad, y luego se dificulta el tratamiento para poder atenderla. Entonces, sí se requiere en esta materia que es la salud un tipo de solución expedita y que lo viene a dar esta Comisión Estatal de Salud. Bueno, pues ahí están de todo lo que dice, lo que esperamos ya también de esta comisión. Esperemos que vaya para adelante. Por supuesto, una herramienta, yo lo digo, es una herramienta para todos, en este caso incluso hasta para los médicos, para que puedan ratificar la calidad del servicio que están prestando en materia de la salud, y por supuesto también que los pacientes o los clientes de un hospital, de una clínica, pues queden conformes con lo que pueda hacer esta comisión, que sea verdaderamente ni hacia un lado ni hacia el otro. No se trata de irse, de criminalizar a los médicos, pero tampoco, pues obviamente, de hacer el aval de todo lo que pasa dentro de los hospitales. Ojalá, bueno, pues esto tenga y rinda los frutos necesarios por el bien de los pacientes. Así es. Y bueno, pues Alberto, ¿algo más que tú nos quieras decir en esta mañana, en este tema tan prioritario para todos los ciudadanos? Bueno, solo me faltó decirte, más tardar, esta comisión deberá estar integrada el 31 de marzo del año que viene, ya debe entrar en funciones para empezar a dar entonces este tipo de soluciones. Y el mensaje es que no hay que tener miedo a el ordenamiento, a la regulación. No se puede vivir en un estado de anarquía sin leyes, sin reglamento. Quintana Roo necesita estar a la vanguardia. Quintana Roo necesita un cambio, necesita estructurarse, poner orden en donde hay vacíos. Ya no se puede vivir en una anarquía donde cada quien haga lo que quiera, y no hay que tener miedo. Esto viene a regular, a poner orden en algo tan importante como es resolver los temas de salud. Quintana Roo necesita salud para todos sus habitantes, y así estaremos en la 15ª legislatura, en la Comisión de Salud y Asistencia Social, que integra la diputada Laura Beristain y tu servidor como secretario técnico. Estamos trabajando arduamente para terminar con esos vacíos legales. Por ejemplo, en corto te puedo decir que en la última sesión ordinaria se presentó una reforma también en el Código Penal, estableciendo delitos contra la salud pública, para que ya se termine este tema de que haya médicos sin su licencia, es decir, basta de ejercicio ilegal de la medicina, basta de charlatanes que te inventan soluciones mágicas para tu salud, y aquellas personas que ejercen de manera ilegal la medicina.
Vamos a ponerle un alto. Quintana Roo necesita orden, necesita que la gente pueda confiar en los médicos, en las instituciones, y que las instituciones brinden los servicios de salud de manera adecuada. Vamos por un sistema de salud adecuado y de calidad para Quintana Roo. Pues te agradecemos, Alberto Gabagnini, secretario técnico, que nos platiques, nos expongas todo el trabajo que se ha realizado y cuáles son los pros y los contras, bueno, más bien todos los pros que tenemos con la Comisión de Arbitraje Médico que se está conformando. Muchísimas gracias. Gracias, estamos para servirles. Muchas gracias a todos. Claro que sí, muy buen día. Bueno, pues muy polémico, de por sí el tema es muy polémico, así como el de educación, la salud también es un tema que le interesa a la mayoría, a todos nos interesa. Y algo interesante, hay que poner los dos contextos, claro, a favor y en contra. Si bien es cierto que a Quintana Roo han arribado muchos médicos charlatanes, y esto es parte de un turismo médico también que se ha venido fomentando. Todavía recuerdo el caso del 2015 de este conductor de televisión que falleció a manos de un cirujano plástico, y que en enero del 2016 pues se dirimió muy fuerte ese tema, ¿no? Y los otros temas, personas que les han dejado gasas en el instrumental interior, médico, se apareciera de risa cuando te dejan un instrumental, te dicen, no, pues tiene que regresar porque fíjese que se me olvidaron las pinzas allá adentro, ¿no? Sí, ya te cosimos, ya te cerramos y ahora tienes que regresar a una nueva cirugía. Así es, no, es muy polémico el tema porque los médicos de Cancún, o sea, vamos a hablar que son los más. Yo escuchaba a Alberto y decía que el colegio de Chetumal está de acuerdo, que el colegio de Soledad está de acuerdo, sí, pero aquí en Cancún está la mayoría de los médicos que ejercen en Quintana Roo. Hay que poner también el tema que tenemos que ser garantes de la salud de todos. Se quiere traer y promocionar a Cancún, particularmente la zona norte, como un destino de salud, un destino médico, donde particularmente o la mayoría de las clínicas está enfocada a cuestiones estéticas. Así es. Y esto obviamente tiene que dar garantías de que vas a ofrecer un buen servicio, porque si Cancún es el principal destino a nivel Latinoamérica, tiene que guardar ese estatus, y no por una situación de un segmento que quieres entre dentro de tu motor económico, que es el turismo, y que va compartido con la salud, pues se venga y se caiga, precisamente, sí, claro, por las malas prácticas y por no contar también con una herramienta que te pueda decir, a ver, no señor, usted ya venía mal, con un antecedente, y esto ocurrió porque, bueno, pues hubo alguna alteración en el momento de la cirugía. Sí, claro. También se le ha acusado a los médicos, dentro de ese turismo médico que hay, se le ha acusado de que tienen sus consultorios y ahí mismo tienen sus salas de operaciones o sus quirófanos, claro, y ahí mismo tienen todo. O sea, no se trata de ahorrar, de poner en riesgo la salud del paciente, de ahorrar solo en un local. Para eso existen los quirófanos, y usted como profesional de la salud, si nos está viendo, coméntenos. Y usted, si ha sido víctima también de alguna arbitrariedad médica, también coméntenos. Obviamente, en este momento no estamos discutiendo que el Seguro Social se tarda chorrocientos de años en programarte una cirugía. Pero son parte sí, no estamos tampoco hablando de que la Secretaría de Salud solo te da paracetamol y a veces no hay ni medicamentos. Y además no lo tiene. Tampoco estamos hablando que los servicios del ISSSTE a nivel federal, y que ya por cierto cerraron las tiendas en Quintana Roo, cosa curiosa, ¿no? Ya no les alcanzó el presupuesto, claro, para las tiendas del ISSSTE. No estamos hablando de que no tiene medicamentos, que no tiene instrumentos, que a veces tienen que rehusar, increíblemente, Gaby, tienen que rehusar a veces las gasas. Eso no lo he escuchado, pero sí, eso es una barbaridad. Increíblemente, no entonces, ¿qué puede hacer la comisión al respecto? Ya nos los decía Alberto. Claro. Puede también arbitrar acerca de lo que es el medicamento que se te dio era el correcto, el instrumento que se aplicó era el correcto. Yo te voy a comentar una cuestión muy personal de una negligencia médica y que tristemente a veces no puedes comprobar porque no eres médico. Tuvimos el caso de un pariente muy cercano, un primo mío, padecía diabetes, no sabíamos que él era diabético, llega al hospital, a un hospital del ISSSTE en la Ciudad de México, con el azúcar casi ya al punto del coma diabético, estaba 400, perdiendo, 500. No sé cuántos, sí, pero no sabíamos que era diabético.
ingresa al hospital, no le hacen ningún tipo de examen, piensan que va drogado o alcoholizado y lo primero que hacen es meterle un suero glucosado. ¿Por qué supimos de esta negligencia? Porque anteriormente dejaban las carpetas los médicos en las pieceras de la camilla o de así la cama. Es, correcto. O ya no lo hacen. Ya no. Ya no lo hacen. Eso ¿Por también qué? la comisión debe intervenir. Porque los que somos familiares de los pacientes podíamos tener acceso a ver qué había pasado con nuestro paciente. Así es. Tristemente, horas después, lo que tenía que suceder. Falleció. Claro. ¿Y quién nos iba a decir, quién iba a aceptar que fue una negligencia médica? Si la hojita con la que tú podías decir, a ver, señores, aquí está el procedimiento que usted hizo. Sí, le metió un suero glucosado y el señor estaba a punto de coma diabético. Y aparte le metes más. Y le metes un suero glucosado. Entonces, yo creo que son, y deben de haber las herramientas. Claro, en ese momento, entre el dolor y ellos te pueden argumentar una y mil cosas. No, ya venía mal, mira el tipo de diabetes con el que él viene, es muy difícil de tratar, no se sabía. Puede haber mil argumentos, pero tú no lo sabes. Tú no puedes decir sí señor o no señor, porque yo no soy médico, pero sí voy a tener la instancia que me diga, a ver, si es cierto o no señora, usted está equivocada, tiene razón el médico porque así venía tal cosa. Sí, ahora la pregunta obligada, y como lo dijimos al principio del debate, es, ¿la comisión se va o se queda? Pues yo creo que habrá que plantearlo. ¿Qué va a pasar si en el caso de, pues obviamente se acepta esta carta, si va el veto o no? También habría que ver qué dice la legislatura. Y si me permites, claro, vamos a tratar de hacer contacto con una de las diputadas, también de la 15ª legislatura, una disculpa por parte de la diputada Laura Benizay, que es la presidenta de la comisión. Ya tenemos aquí en la línea la diputada Leslie Hendricks. ¿Integrante de la comisión? No es integrante de la comisión, ella es de grupos vulnerables. De grupos vulnerables, en donde, pues obviamente también es importante que ella nos dé su opinión sobre la creación ya de esta comisión de arbitraje médico. Leslie Hendricks, muy buenos días, gracias por recibirnos la llamada. Pues coméntanos cuál es la situación que tú ves en esta comisión de arbitraje médico y la postura que algunos médicos han adoptado en el rechazo a esta comisión. Hola Gaby, muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por esta llamada. Y con respecto al tema que comentas, entiendo que esta propuesta que se impulsó desde las comisiones de salud y de justicia del Congreso, en su elaboración o previo a la emisión del dictamen para la conformación de esta comisión de arbitraje médico, se sostuvieron algunas reuniones con grupos de médicos, entiendo que de diferentes puntos del estado, en los que hubo posiciones pues obviamente a favor, algunas en contra, y estuve yo presente en alguna de esas sesiones. Yo no formo parte de esas comisiones, pero en algunas de las convocatorias que se emitieron para las reuniones de trabajo estuve presente, y sí recuerdo que hubo algunas posturas en las que se hablaba de pues que ya es una larga historia en el estado en cuanto a la intención de conformar esta comisión, y pues el desacuerdo que tenían este grupo de médicos. Posterior a eso, pues hubo algún par de reuniones más, y finalmente pues la Comisión de Salud y la Comisión de Justicia, sesionando en Comisiones Unidas, emitieron este dictamen para su conformación. Hemos visto algunas reacciones posteriores a esta creación. Sabemos que hay médicos que están a favor, algunos que están en contra, y hasta donde entiendo también van a llevar a cabo algunas acciones pues a las que ellos tendrán derecho, y pues nosotros estaremos a la espera de lo que suceda y de lo que al Congreso nos corresponda atender. Pero es importante que se puedan escuchar todas las voces, que se puedan hacer todos los razonamientos, pues desde lógicos, jurídicos, técnicos, para que se pueda llevar a cabo o no se lleve a cabo definitivamente. Entiendo que la intención de crear esta comisión no es de señalar a los médicos o de calificar a los médicos en cuanto a sus habilidades, a sus conocimientos, a sus competencias como profesionistas. Es más bien para
poder dirimir las controversias que surjan entre los médicos y los pacientes. Por eso se habla de la conformación en esta comisión, que forma parte abogados, especialistas en temas médicos, para que puedan eventualmente emitir alguna recomendación. Pero pues estamos a la espera de ver qué es lo que sucede y cuáles son las acciones que se puedan emprender por parte de los interesados. ¿Tú estarías todavía porque haya un diálogo más antes de la conformación de la comisión? Sí, desde luego, sobre todo porque estamos en este supuesto que antes de emitir este dictamen había habido acuerdos entre los médicos y pues los diputados que estuvieron en este proceso, pero si a la confusión es que aún no hay acuerdos o no se está en las condiciones para su conformación, pues habría que escuchar cuáles son las razones o los motivos que llevan a estas manifestaciones. ¿Tú considerarías que habría puntos que obstaculicen la creación o conformación de la misma? Con puntos como tal para obstaculizar, yo creo que no. Pero escuchando o leyendo las opiniones de algunos de los médicos, entiendo que uno de los principales elementos que hacen que se pongan a esta creación de la comisión es porque ellos consideran que una comisión de arbitraje médico debe formar parte de todo un sistema de salud que esté funcionando de manera adecuada, es decir, que todas las partes tengan garantizado que habrá total imparcialidad, que todos van a contar con las herramientas necesarias para poder desempeñar al 100% su trabajo, y solo en caso de que no lo hicieran así, pudieran ser sujetos a alguna sanción o alguna observación por parte de esta comisión. Pero el argumento de los médicos que no están a favor es precisamente porque muchas veces pues en los hospitales no se tienen todos estos elementos para poder llevar a cabo su trabajo, y pues habría que analizar más a fondo esa postura. Bueno, pues sí, ciertamente. Pues diputada, te agradezco que nos hayas recibido la llamada, que nos des tus comentarios con respecto, bueno, también a este tema importante, me parece, para toda la ciudadanía de aquí en Quintana Roo. Así es, y reiterar que el interés de la creación de esta comisión es precisamente eso, dirimir las controversias entre los pacientes y los médicos. De ninguna manera el espíritu de esta propuesta, o hasta donde yo lo entiendo, no es señalar a los médicos, calificar a los médicos o descalificar a los médicos, no, al contrario, es solamente buscar que se lleven a buen término esas diferencias que puedan surgir entre médicos y pacientes, o entre familiares de pacientes y los médicos, para que todos podamos tener mayor certeza de que los servicios que recibimos van a ser de la mejor calidad, y que en caso de que no sea así, habrá algún recurso al que se pueda pues acudir, ¿no? Como pacientes o como familiares de pacientes. Ciertamente, te agradezco, Leslie Hendrix, diputada, que estés con nosotros aquí en el debate desde el palco. Muchas gracias, Gaby. Un saludo a todos los auditores. Muchísimas gracias, buen día. Así es, aquí tenemos un comentario, Tabati Sánchez nos dice: en Quintana Roo ya existen las leyes, los reglamentos y todo aquello que rige el orden y la convivencia social en el Estado, pero son precisamente los políticos y los encargados de hacer que se cumplan los primeros en violarlas, propiciando esta creciente impunidad. Bueno, pues sí. Es el comentario que nos hace Tabati Sánchez. Y pues va para largo este tema. Definitivamente no está concluido todavía. Según lo que nos dice la diputada Leslie, todavía está abierta la posibilidad de poder dialogar con los que se oponen, en este caso el Colegio Médico de Cancún, y quizá hacerle las adecuaciones correspondientes. Todavía no está publicada ni está todavía, digamos, cerrada la opción para estos médicos. Por supuesto, habrá que esperar, habrá que ver qué es lo que el pronunciamiento, si hay alguno en torno a esta conformación después de la carta que ellos envían al gobernador del estado. El sector salud o la Secretaría de Salud tiene también, pues obviamente, voz importante en todo esto. Y yo diría que esto es una herramienta, como dices, habrá que escuchar exactamente cuáles son los puntos que dirimen o están señalando los médicos para decir, señores, no, alto, porque aquí puede haber
pues gato encerrado, Gato encerrado. ¿no? Así es que, pues esperemos, ojalá podamos tener más adelante sobre este tema también una posición de los médicos, que bueno, hemos escuchado por la conferencia que dieron, cuáles eran los puntos de criminalización y de la profesión, y ellos quieren que se aglutinen los médicos en colegios. ¿Qué te parece si el miércoles próximo, en el próximo programa del debate, desde el debate desde el palco, tengamos a la doctora, la presidenta de la Comisión del Colegio Médico? Pues yo creo que sería lo más interesante. Ella nos dará también su punto de vista, que será el de muchos médicos que están de conformidad con ella, en decir no a esta comisión de arbitraje médico. Por supuesto que sí. El caso no está cerrado, la comisión va, se va o se queda. Se va o se queda, todavía estamos en veremos, y nosotros, bueno, pues obviamente los esperaremos aquí el próximo miércoles desde el debate desde el palco, a través de la plataforma del Palco Quintanarroense. Nosotros estamos aquí en el Salón Oaxaca transmitiendo para ustedes, y ojalá, bueno, participen también con nosotros, déjenos sus comentarios que nos van a enriquecer para este diálogo con quienes son los actores principales en los temas que estamos tocando para usted. Gracias a usted que estuvo con nosotros en esta hora de transmisión, y le esperamos el próximo miércoles en el mismo horario, por la misma plataforma, y recuerde, su opinión es muy importante para nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias, Gabriel Escamilla, Martín Iglesias, le damos las gracias por habernos acompañado, nos estamos escuchando, nos estamos viendo el próximo miércoles.